Muy buenos días, hermanos. El título de la palabra de hoy es El ejército de Dios contra el pecado. Nuestro versículo clave es el 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. El día de hoy comenzamos la mañana reflexionando sobre el libro de Números, el cuarto libro de los 5 escritos por Moisés. Se podría decir que este libro es llamado así debido a los 2 censos que Dios mandó hacer a todo su pueblo, lo cual es un claro testimonio del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, de que sería una gran nación. Ciertamente este libro de Números no solo se trata de censos y genealogías, sino que tiene muchos pasajes reveladores acerca del pueblo de Israel mientras cruzaba el desierto en compañía de Dios. Se muestra la rebeldía e incredulidad del pueblo y de sus líderes, así como la paciencia y gran poder de Dios cuidando y disciplinando a su pueblo, entrenándolo antes de que pudieran ser realmente utilizados para la obra de Dios y recibir su heredad, su tierra prometida. Es por eso que, desde el primer capítulo de este libro, Dios manda hacer el primer censo a su pueblo, y no por vanidad como lo haría muchos años después el rey David, sino con el propósito de fortalecer la fe de su pueblo al ver que Dios había cumplido su palabra de principio a fin, librándolos de la esclavitud de Egipto y haciéndolos una numerosa nación. Además, se nos muestra que para ser una nación era necesario que Dios, siendo el soberano, estableciera un orden que representara la estructura de su nación, con Dios siendo el centro y el corazón de la nación, los levitas como sus sacerdotes, mediadores entre el pueblo y el soberano, y el pueblo siempre alrededor de Dios, pero no para proteger a su Señor, como los demás pueblos y reinos acostumbran, sino para ser protegidos y guiados por su Señor a través del desierto. Algo que es muy importante es que Dios forma a su pueblo como un ejército para ir a la guerra en contra de los cananeos, los cuales eran pueblos que fueron creciendo en pecado de idolatría, adulterio y demás perversidades. Así es que era necesario que el pueblo de Dios pasara de ser un esclavo de Egipto o del pecado a ser guerreros que luchan en contra del pecado. Cuando recibí a Dios en mi vida y me salvó a través de su Hijo Jesucristo, experimenté la libertad y el júbilo que seguramente sintió el pueblo de Israel. Pero eso solo era el principio de una vida en verdadera libertad, pues aunque Dios nos liberó del pecado, nuestro pensamiento seguirá siendo de esclavos hasta que nos convirtamos en un ejército, con Dios como nuestro centro, y hagamos la guerra abiertamente en contra del pecado. Solo así podremos ser verdaderamente libres y ser capaces de tomar aquella heredad que Dios tiene para nosotros. Así es que, con gran fe y certeza de que Dios cumplirá su promesa, pidamos a Dios que nos cuente entre las filas de su ejército para hacer la guerra en contra del pecado. Una palabra: sé parte del ejército de Dios.